4, 5. Muy buenos días, amigos del INCA. Es un gusto tenerlos nuevamente en nuestro Facebook Live, donde siempre tratamos de traer a personas muy enfocadas en lo que hacemos, abiertas a todas las posibilidades. Hoy tenemos una invitada de lujo que ahorita les voy a presentar, ¿sí? El tema de hoy, pues, es ese enfoque, pues, natural, que ella da, homeopático. Entonces yo creo que eso va a enriquecer muchísimo todos los conocimientos que como padres vamos adquiriendo para ayudar a nuestros hijos, ¿sí? Voy a decirles algo de las credenciales de la doctora Graciela Varela. Ante todo, bienvenida, Graciela, de verdad es un honor tenerte aquí, ¿sí? La doctora Varela es médica integrativa, profesora adjunta de la Escuela Médica Homeopática Argentina, doctor Pablo Pachero, la EMA. Es miembro de nuestro comité científico del INCA. También es miembro del comité científico de la Fundación Bioabordajes del Autismo. Es coach ontológico profesional. Es directora de Espacio Vital, su clínica en Tucumán, Argentina. Pero es además un gran ser humano. Es una persona que sabe escuchar, porque no todos tenemos el don de saber escuchar, pero ella sabe escuchar y decir lo que necesitas escuchar en ese momento, como sea que le quieras preguntar algo del autismo o si le quieres decir algo de tu corazón. Ella te va a escuchar siempre. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntas, de hacer un proyecto juntas con Linca, el Congreso en Tucumán, que me contó Tucumán. Compartimos ese trabajo, pero también compartimos la mesa, el pan y el delicioso vino argentino. Y sin más, las dejo en muy buenas manos. Graciela, gracias por estar aquí. Al final, pongan todas sus preguntas. Yo sé que muchas personas nos ven ya después cuando queda grabada. Los que están en vivo, pues tienen la oportunidad de preguntarnos en vivo y que les contestes en vivo. Entonces, si tienen alguna pregunta, me las van dejando aquí en el Facebook y al final de la conferencia se las pasaré a la doctora. Y sin más, me apago, te dejo micrófono y cámara y nos vemos al ratito. Bueno, muchísimas gracias, Leticia. Bueno, hola a todos. Gracias por tus palabras. Yo siento una gratitud inmensa por Linca, siempre lo digo. Tanto vos como Cecilia son mis mentoras, maestras, las admiro como mamás, como mujeres, como científicas, y todo el aporte que han hecho desde el INCA, con todo el equipo, el comité científico, es grandioso. La verdad que me han abierto las puertas y las ventanas también para poder mirar mucho más allá de donde yo estaba pudiendo mirar y sabía que lo necesitaba. Así que, bueno, para mí es un placer estar acá y recuerdo todo ese trabajo que hemos hecho para que vengan a Tucumán, un sueño cumplido, y ha sido un honor tenerlos en mi casa, al doctor Covarrubias también. La verdad que fue una hermosa cena. Y acá estamos con este tema que he preparado. Quiero decirles que voy a tratar de brindar en el tiempo programado todo lo que pueda. Para eso preparé unas presentaciones, tengo armado unas presentaciones, voy a mostrar algunas imágenes, pero también quisiera fluir un poco con todas las necesidades, las inquietudes del público que ahora está escuchando, dar un espacio para las preguntas. Así que mi propuesta sería así, hacerlo un poco conversado y un poco a través de imágenes. Y bueno, lo que tengo para mostrar es este trabajo que estoy haciendo con un abordaje biomédico y a la vez desde la medicina integrativa, las medicinas llamadas a veces complementarias como la homeopatía y otras terapéuticas. Yo me aboco fundamentalmente a la homeopatía, a la naturopatía, utilizo además de los clásicos, por ejemplo, suplementos y todo lo que se hace dentro del abordaje biomédico, ¿no? Poder determinar cuáles son los trastornos metabólicos, inmunológicos, endocrinológicos, los polimorfismos y todo lo que, la información que nos pueden brindar todos los estudios complementarios y la clínica que es soberana para poder acompañar a ese paciente, y en algún momento, por supuesto, se le da la suplementación específica. En eso sigo en general los mismos lineamientos, en donde por ahí hago algunas diferencias dentro de lo que yo conozco y puedo hacer
desde mi abordaje es el tratamiento del paciente de manera individual con la medicación homeopática, dando en general un medicamento único como remedio constitucional para la totalidad, y a veces otros medicamentos llamados no-SODES, de los cuales voy a hablar ahora, para poder ayudar a ese organismo a desembarazarse de metales tóxicos, agroquímicos, o para ayudar también desde la energía sutil que proporcionan los medicamentos homeopáticos a combatir la disbiosis, que es siempre algo que tenemos muy presente dentro del tratamiento biomédico. Y además utilizo la fitoterapia con, desde tinturas madres, que en general no utilizo muchas tinturas madres porque tienen una cierta graduación alcohólica, igual se le puede sacar el alcohol, pero tiendo a utilizar últimamente algo más concentrado, que son los aceites esenciales medicinales quimiotipados para uso interno, y también en los más pequeños para uso externo a través de masajitos, por ejemplo. Bueno, o extractos secos también utilizo. Más las técnicas de depuración, de desintoxicación corporal, que ya vamos teniendo bastante experiencia acá con los pacientes, y a veces primero con los papás, que como debe ser, ¿no? Por ejemplo, la hidroterapia colónica. No de entrada se puede hacer a un niño o a un joven, sobre todo cuando hablamos de autismo, que es como hay que ser mucho más cuidadoso para abordarlo, entonces no siempre se puede hacer de entrada y en todos los pacientes una hidroterapia colónica, pero sí cuando se puede hacer y cuando arrancan primero mamá, papá, los resultados son hermosos, y sobre eso también puedo compartir. Eso así a grandes rasgos como introducción para poder ir puntualmente a mostrar algunos temas que tengo preparados. Bien, acá está la presentación. En el prólogo, en el prefacio del libro de Medicina que Cura, el libro que escribí con el doctor Luis de Tinis, está este cuento mítico de la tradición sufí, siempre tratando de proporcionar algunas enseñanzas, se fueron transmitiendo estos cuentos, y Nasruddin es un personaje que está presente en muchas historias. En esta historia explico, la cuento brevemente. Nasruddin dicen que estaba buscando algo bajo un farol a la noche, una noche cerrada, oscura, y bueno, llevaba mucho tiempo buscando. Entonces pasa un vecino que lo venía observando ya desde hace un tiempo y le dice: Nasruddin, ¿qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar? Y le dice: sí, estoy buscando las llaves de mi casa, no puedo entrar. Entonces, bueno, se ponen a buscar juntos, y después de un tiempo infructuoso, porque no hallaban nada, el vecino le pregunta a Nasruddin: ¿estás seguro de que la perdiste acá? Y él le dice: pues no, la perdí por allá, un poco más lejos. ¿Y qué hacemos entonces buscándola acá? No, lo que sucede es que acá hay más luz. Entonces, esto nos lleva a reflexionar que muchas veces buscamos solo donde está puesta la luz, donde está puesto el foco. Y cuando ya no estamos obteniendo los resultados que necesitamos, es importante, en todo caso, ver cómo hacemos para arrojar luz en otros lugares donde hay oscuridad, y así poder encontrar nuevas maneras, nuevos paradigmas, nuevos enfoques para poder llegar al resultado que queremos, ¿sí? Y en este caso, tenemos que tener la noción del terreno biológico también, porque a veces esto viene del viejo paradigma que todavía está vigente en lo que podríamos llamar la mirada de la medicina hegemónica, ¿no? A veces el enfoque es simplista, mecanicista, vemos el cuerpo como una máquina, se desajusta tal o cual parte y hay que ajustarla, o hay que dar una sustancia para ir directamente a eso puntual que está pasando. Ahora, si vemos solamente el árbol, ¿no? Desde esta mirada mecanicista, vemos la partecita, la mínima parte, y no estamos viendo todo el bosque, o sea, todo el terreno biológico, entonces quizás estamos como buscando solamente donde está la luz, e intentando alternativas terapéuticas donde está la luz puesta, pero está faltando todo el otro enfoque para ver si está enfermo ese árbol, que está pasando con el bosque.
Entonces, este terreno, esta noción de terreno biológico es una visión más holística, integrativa, y acá hablamos de que este terreno es propio de cada persona, individual. Entonces no hay una receta, una fórmula para todo el mundo. Cuando vemos la totalidad de la persona y su entorno, ahí es donde podemos definir un esquema terapéutico que va a ser parte de un proceso evolutivo también, porque somos seres impermanentes, ¿no? O sea, todo va cambiando, todo se va modificando y de acuerdo a las condiciones. Entonces, con un proceso terapéutico en donde modifico inicialmente ciertas condiciones, después voy a encontrar en 2 o 3 meses o el tiempo que se haya pautado un paciente que en parte es igual y en parte es diferente, ¿sí? Y entonces, de nuevo, evaluar todo ese terreno biológico me va a permitir pasar a la segunda instancia, que es lo que siempre enfatizamos, ¿no? Se enfatiza desde el INCA esto de comprender que estamos hablando de un proceso evolutivo que lleva años el tratamiento y se va haciendo de manera escalonada, y siempre conociendo todo el terreno que podamos conocer para que podamos ser más certeros en la terapéutica. Y aprovechar estas fuerzas naturales, ¿no? Hipócrates hablaba de la Vix Naturae Medicatrix, ese poder que tiene la naturaleza y que nosotros poseemos en nuestra biología, de cuando se ponen en marcha de pronto los mecanismos biológicos que nos permiten reparar, desintoxicar, sanar. Entonces permitimos poner en marcha esa Vix Naturae Medicatrix y ya de por sí se van haciendo solitas las cosas adentro. Ya de pronto, o sea, no es que es necesario hacer todo junto, todo de una sola vez, millones de cosas, no, porque cuando damos lo necesario para cada paciente en el momento preciso, ya se pone en marcha esa Vix Naturae Medicatrix que de pronto ya va a hacer que desintoxique más el cuerpo, ya va a propiciar la eliminación de metales tóxicos, oxalatos y demás. Entonces, una cosa, un pasito ya lleva a otro y se produce una sinergia que permite que entremos en esa espiral ascendente de la recuperación, tanto del cuerpo como de la mente, ¿sí? Porque reforzar el terreno permite que podamos optimizar todas las condiciones para que mejore o se recupere nuestra salud cuerpo-mente. Y acá, bueno, ya voy a hablar después un poquito de la homeopatía. Quiero, siempre, yo tengo muy presente un video que creo que sigue en Vimeo de la doctora Leticia Domínguez, en donde habla de todos los factores a partir de los años 80 que posiblemente generaron la epidemia de autismo, ¿no? Y creo, ahí Leti, vos te preguntás me parece que en ese video, porque vi varios, te preguntás qué hubiese pasado si esos 11 primeros niños que vio Kanner hubiesen también sido vistos por algún médico naturista, algún médico de familia, un médico generalista, un pediatra. Entonces a mí me empezó a también esto generar más imaginación y me preguntaba qué diría un médico naturista, qué diría un médico chino, qué diría un médico ayurveda, y de todas estas medicinas que forman parte de las medicinas integrativas podemos tomar algunos conceptos para sumar al tratamiento biomédico. Por ejemplo, dentro de lo que es la medicina naturista, ¿qué dicen los naturistas o naturópatas? La enfermedad solo puede desaparecer al corregirse sus verdaderas causas, sus referidas transgresiones a las leyes naturales de la vida sana. Tenemos mucho por ver acá, ¿no? Los síntomas representan la manifestación de los esfuerzos del organismo para adaptarse a condiciones antifisiológicas de vida. Existe en cada individuo una fuerza que, heredada al nacer, cicatriza sus heridas, mantiene su inmunidad natural y tiende a restablecer el equilibrio fisiológico. Esta es la Vix Naturae Medicatrix de la que hablaba Hipócrates. ¿Qué se indica en medicina naturista y que yo utilizo acá? Fangoterapia, por ejemplo, cataplasmas de arcilla, ¿sí? El barro, la arcilla, que se puede aplicar a través de cataplasmas abdominales, por ejemplo. El niño puede dormir con una cataplasma de arcilla y eso descongestiona muchísimo, alivia lo que los viejos naturistas llamaban fiebre intestinal, como origen de todos los males, ¿sí? Físicos. Y no estaba muy lejos de eso, por supuesto hay muchas causas, pero
si tocamos a veces el abdomen de una persona, de un niño que tiene mucha inflamación intestinal, se lo siente, se lo percibe caliente. La arcilla ya genera una diferencia térmica y aparte tiene muchas propiedades de absorber, como adsorbente de toxinas. Entonces son muy buenas las cataplasmas de arcilla, muy fáciles de hacer, como muy buen complemento de la terapéutica. Bueno, prácticas naturales de desparasitación, de alimentación saludable, fisiológica, la hidroterapia, o sea, diferentes técnicas a través de el uso del agua como terapia, ¿sí? Pueden ser las frotaciones también generando una diferencia térmica en la piel, lo que se llama lavados de sangre, que es como, bueno, un concepto moderno de los lavados de sangre son los saunas, por ejemplo, y baños vitales y otro tipo de prácticas de hidroterapia que permiten eliminar toxinas sobre todo. La fitoterapia, los baños de sol fundamentales, el agüita de mar y el reposo adecuado y la paz espiritual. Un médico chino también puede ver la predisposición, el terreno energético, influido por factores ambientales, dietéticos, emocionales. Se habla desde ahí de los TEA como si correspondieran especialmente a los trastornos del ki del corazón. Y el ki del corazón, el corazón se complementa con el intestino delgado, ¿sí? En el movimiento fuego. Entonces, la fisiología energética del corazón no solo implica las funciones cardiocirculatorias, sino también la mente y la conciencia. Entonces, desde ahí se puede indicar electroacupuntura. Bueno, es difícil abordar con electroacupuntura y acupuntura tradicional, pero por ahí puede haber digitopuntura, más los cambios necesarios en la dieta, la estimulación de las funciones y todo lo que la medicina china aporta en términos de la alimentación también, yin, yang. Ahora, después podemos hacer un paréntesis aparte, ¿no? Porque hay que tener en cuenta tantas cosas cuando hablamos de la dieta, porque podemos hablar de una alimentación desde la medicina ayurvédica o desde la medicina china o desde el naturismo, pero si también tenemos que tener en cuenta las intolerancias, los oxalatos, tenemos que ver qué es lo que debemos priorizar para que se pueda llevar a cabo una dieta con base biomédica adaptada para cada persona con su constitución individual y sin los elementos que le pueden hacer mal a ese paciente, ¿sí? Bueno, un médico ayurveda también puede hablar del autismo vinculado a un mal funcionamiento del aparato digestivo, la digestión defectuosa con mala absorción debido a enzimas digestivas ineficientes, exceso de ácidos o de hormonas que alteran el acné, que es el fuego digestivo. Son diferentes maneras de referirse, creo, a un lenguaje común que estamos utilizando todo, parados en distintas perspectivas, pero mirando cada vez más hacia lo mismo, ¿sí? Alteración linfática o desrotas, que son los canales de depuración, exceso de AMA, exotoxinas, químicos alimenticios, contaminantes ambientales, tabaco, etc. Los agentes patógenos y toxinas liberadas son absorbidos desde el aparato gastrointestinal y migran a través de la circulación sanguínea hacia el cerebro. Y bueno, y el médico ayurveda también indica, además de alimentación saludable, actividad física adecuada, técnicas para disminuir el estrés y aumentar las defensas, y diferentes técnicas de desintoxicación con hierbas y masajes, ¿no? Los masajes ayurvédicos son fantásticos. Podemos decir desde la psicoinmunoneuroendocrinología que el equilibrio en la red de mensajes es igual a salud. ¿Sí? Están estrechamente unidos el sistema nervioso con el sistema endocrino, el sistema inmune y el sistema nervioso. Y ahí deberíamos hacer un circulito que englobe todo, ¿no? Mostrando la microbiota, cómo tiene estrecha relación con cada uno de estos sistemas y cómo hay una comunicación bidireccional y una influencia muy importante de la microbiota en los mismos. Entonces, si hemos dicho que el equilibrio en la red de mensajes es igual a salud, el desequilibrio en la red de mensajes es igual a enfermedad. Y acá el eje microbiota, intestino-cerebro juega un rol fundamental. Entonces, desde el enfoque tradicional, ¿sí? Atendemos a la conducta, la emocionalidad, el lenguaje, lo social, y eso es fundamental, es muy importante. Acá juegan un rol principal, bueno, la familia, los docentes, los terapeutas diferentes, las distintas áreas de la salud. Y el enfoque biomédico se ocupa de toda la base de esta pirámide, ¿no? Para que justamente lo que está en el vértice pueda estar mejor sostenido y funcione en condiciones óptimas. Y los homeópatas agregaríamos esto, ¿no?
el equilibrio de la fuerza vital o energía vital, que mejora todo lo que es el terreno, cuerpo-mente, para que se optimicen todas las condiciones. La homeopatía nace a partir de la genialidad de un médico alemán, Samuel Hahnemann, que nació en Meissen, Alemania, en 1755 y falleció en 1843. Considera el ser humano como una unidad psicofísica integrada armónicamente. Y tenemos los homeópatas un arsenal terapéutico, más de 3.000 medicamentos en lo que llamamos materia médica homeopática. Y todos, estos medicamentos, la mayoría han sido logrados con experimentaciones en hombres sanos, que es lo que llamamos patogenesia, ¿sí? Y el registro de todos los signos y síntomas que produce esa interacción del medicamento homeopático con la persona. El enfoque siempre es individual y personal. Nosotros vamos a hacer una historia clínica muy detallada, muy minuciosa, en donde tomamos todos los síntomas que llamamos característicos del paciente. Tenemos en cuenta no solo los síntomas que hacen un diagnóstico clínico, que sí son muy importantes, sino también características de la transpiración, por ejemplo, en algunos más acuosa, en otros más aceitosa, en otros tiene un olor muy fuerte, o en las axilas o en los pies, unos transpiran solo de noche, cuando duermen y mojan toda la almohada, las sábanas, otro más de día, y cuando hace frío en vez de cuando hace calor. Algunos tienen deseos y aversiones alimenticios muy marcados, más allá de lo que es la selectividad alimentaria, o el craving, el deseo de sal propio del desgaste adrenal. Hay cosas como sutilezas dentro de lo que es el registro de los síntomas del paciente, así generales, propios, individuales, muy característicos, que permiten elegir un medicamento homeopático para ese paciente, para la totalidad de los síntomas característicos, ¿sí? Y he dado algunos ejemplos, pero bueno, tomamos síntomas de todo el cuerpo, de la cabeza hasta los pies y de todos los órganos, y además tenemos muy en cuenta el diagnóstico. Y esto permite instituir una terapia preventiva y curativa al mismo tiempo. Pasa que cuando el paciente realiza un tratamiento homeopático, tiende a enfermarse menos. Si, por ejemplo, tenía muchos problemas respiratorios o dermatológicos de cualquier tipo, a veces notamos que toda la familia por ahí no hace tratamiento homeopático, la familia se enferma, un cuadro agudo, una gripe, una gastroenteritis viral, y la persona que está haciendo el tratamiento homeopático no. ¿Por qué? Porque justamente vamos con la homeopatía mejorando tanto las condiciones del terreno que ante cuadros agudos, infecciosos, por ejemplo, el paciente se va a encontrar mucho más resistente. Nos basamos en principios, en cuidadosos principios para poder determinar qué medicamento le vamos a dar al paciente y así también poder controlar la evolución. Y a veces sucede que el paciente pareciera que está peor, pero está mejor, como, a ver, voy a dar ejemplos que son más conocidos para nosotros. Cuando el paciente hace dumping de oxalatos, empieza a liberar oxalatos y hay molestias urinarias. Bueno, no le está pasando algo malo, le está pasando algo muy bueno, pero bueno, ahí vamos a saber acompañar ese proceso dando algunas hierbas o algunas sustancias que permitan mejorar el filtrado renal, aparte de dar más agua y usar otros, más calcio, por ejemplo, para quelar, para evitar que se absorban tantos oxalatos, y bueno, tendremos cada uno diferentes recursos terapéuticos. Cuando el paciente hace tratamiento homeopático, a veces sucede que vemos que mejora de adentro hacia afuera, de lo emocional a lo físico, puede llegar a ser una erupción en piel o algún otro síntoma propio que ha sido parte de alguna enfermedad, algún proceso mórbido, enfermedades recurrentes que han sido suprimidas con otro tipo de tratamientos que han acallado, han silenciado el síntoma, pero no es que se había curado el paciente. Entonces, hay una salida de adentro hacia afuera, hay exoneración, y eso, el poder basarnos en principios firmes, establecidos, doctrina homeopática, nos hace saber cuándo el paciente va bien o no, y cuándo podemos decir, bueno, vamos por buen camino, aunque haya alguna situación puntual que pueda ser interpretada como, bueno, está con síntomas, está con algún proceso, alguna enfermedad, bueno, ahí podemos distinguir bien cuándo sí, cuándo no, y cómo seguir avanzando, acompañando para que el paciente haga ese movimiento de adentro hacia afuera, exonerativo, que le va a permitir volver al equilibrio. Y usamos medicamentos dinamizados, dosis mínimas, imponderables,
en diferentes formas farmacéuticas, papeles, glóbulos, microglóbulos, gotas, olfacción, frotación. En México le dicen chochitos a los glóbulos. Nunca me olvido de eso. Escalas, centesimal hahnemanniana, corsacoviana, tenemos diferentes escalas de dilución. Recomiendo ver los trabajos de Luc Montagnier, ¿sí? El virólogo francés, co-descubridor del virus del SIDA, acerca de las diluciones homeopáticas infinitesimales. Los detractores dicen no hay evidencia científica para la homeopatía. O sea, según la comprensión científica actual, no es plausible que diluciones muy altas utilizadas en la homeopatía tengan efectos sobre la biología, aparentemente. Pero tenemos la prueba de cómo la homeopatía está cada vez más generalizada, más popular, y además, o sea, la mejoría general clínica, evidenciable de los síntomas que motivan la consulta y la reducción de la medicación concomitante. Y esto es, bueno, esto quería, le hice mención recién, recomiendo ver los trabajos de Luc Montagnier, que dice, no se puede suprimir una parte de la ciencia porque no coincide con los dogmas. Y hay un trabajo muy interesante sobre señales electromagnéticas con diluciones infinitesimales. Bueno, los médicos homeópatas hacemos dos diagnósticos. El diagnóstico clínico que todo médico debe hacer a partir de la anamnesis, semiología, estudios complementarios de diagnóstico, interconsultas correspondientes, entidad anatomoclínica, y un diagnóstico homeopático, que es lo que yo les decía recién, que es el diagnóstico terapéutico, para ver qué medicamento le voy a dar con la singularidad de cada paciente, ¿sí? Y esto a partir de la totalidad de los síntomas que el paciente presente, que se llaman síntomas homeopáticos y corresponden a la esfera psicológica, funcional y orgánica. El síntoma homeopático, miren, para considerarlo característico tiene que ser raro, extraño, peculiar, intenso, modalizado e histórico. Por ejemplo, miedo a las alturas, cólera, enojo, irritabilidad por contradicción, sensible a la música. O sea, tienen que ser muy notorios. Por ejemplo, el paciente que lo consideramos sensible a la música, ante una música que a otros sí le puede llegar a provocar algo, alguna sensación, el paciente o el niño llora siempre que le ponen música clásica, por ejemplo. O baila también. Hay pacientes que manifiestan eso, y sobre todo niños, ¿no? Que le pregunto a la mamá, ¿desde cuándo baila? Desde la panza, me dice. Yo escuchaba música y se movía increíblemente. Y ya apenas pudo empezar a moverse, a sentarse, el estímulo ante la música era notorio. Bueno, eso, por ejemplo, es un síntoma homeopático, que lo voy a tener en cuenta y que me va a ayudar a definir qué medicamento le doy. Y así, bueno, la posición al dormir también, la posición genupectoral durante el sueño, esa posición como en plegaria mahometana, bueno, que a veces es muy característico en los niños que están con parasitosis también y que hacen trastornos después de algunas sustancias farmacológicas. Es muy típico de ver esto, que cambian la posición al dormir. Bueno, nuestra ley de curación es de adentro hacia afuera, reaparecen enfermedades antiguamente suprimidas y puede haber... no voy a entrar en esto porque ya forma parte de lo que les decía, ya es como muy sutil, muy, muy finito para hilar ahora, pero forma parte de nuestra manera de poder comprender cómo está siendo la evolución del paciente, si va bien o no. Acá está la portada del libro Medicina que cura, que hice mención. Y bueno, la propuesta es, como les decía, todas las intervenciones terapéuticas atóxicas que se puede hacer. Bueno, como sabemos que hay una alta prevalencia de parásitos en niños con trastorno del desarrollo, yo tiendo a utilizar antiparasitarios naturales. Siempre le digo a los padres y cuidadores, la idea es reducir la carga, el tenor de parásitos. Todos tenemos parásitos, todos. Y no es que todos los parásitos son malos tampoco. Pero sí cuando se está en este estado de parasitosis y hay parásitos que son patógenos y que generan sustancias que alteran no solo a nivel local, sino a nivel sistema nervioso y todo el cuerpo, ahí tenemos que permanentemente intervenir. Y para bajar la carga del tenor parasitario es conveniente tener siempre en cuenta que alimentos como las semillas de zapallo y de melón, el ajo, la cebolla, el mismo aceite de coco, repollo, fermentados y ciertos condimentos deberían estar en la práctica diaria, en la cocina diaria,
salvo que haya alguna intolerancia puntual. A veces al paciente le sale lamentablemente intolerancia al ajo, y bueno, ahí ya está la individualidad. No podemos usar ajo, pero bueno, vamos a usar otras cosas. Las semillas de zapallo o de calabaza y de melón se pueden usar como leches, licuados. Yo siempre digo, ¿para qué desperdiciar las semillas que están adentro del melón, que ya están hidratadas, activadas? ¿Vieron cómo tenemos que activar las semillas para hacer las leches? La del melón ya está lista para servir. La ponemos en la licuadora o con la mini pimer, trituramos bien esas semillitas, exprimimos con una bolsita de lienzo o un filtro, y ese líquido, que es la leche de la semilla de melón, se puede agregar a las bebidas, por ejemplo. Ya estamos ampliando el poder antiparasitario de los alimentos. Y así vamos a ir jugando un poco con todo esto, con todo lo que la naturaleza, la madre naturaleza nos da para poder ayudar al cuerpo a liberarse de estos huéspedes no deseados, ¿no? Que son los parásitos. Bueno, y así sucesivamente. También se puede usar las diatomeas, el propóleo, la arcilla, que vieron que muchos animales comen tierra, ¿no? Y cuando están parasitados más todavía. Bueno, la arcilla también va a ayudar a disminuir la inflamación interna y a eliminar los parásitos. También ahí doy tinturas madres, infusiones, decocciones, esto ya indicado para cada paciente. Algunas voy a mencionar: tomillo, ajo, cebolla, orégano, nim, paico. Con eso hay que tener mucho cuidado, no lo utilizo en general. Uva ursi, mirra, cuasia, ruda, genciana, eucalipto, artemisa, suico. Y aceites esenciales. Últimamente estoy utilizando mucho los aceites esenciales, ya voy a hablar en las últimas imágenes sobre eso. Y el extracto seco o aceite esencial también puede ser de ajo. Bueno, para el die-off se pueden utilizar diferentes hierbas también, dependiendo también del paciente. No son para todos los baños con sales de Epsom, pero en general se las indica, salvo excepciones. Diferentes tinturas madres, cola de caballo con diente de león, cardomariano, melisa, valeriana, y le agregaríamos el Lepidium latifolium, que es rompepiedras también. Bicarbonato de sodio, carbón activado. Bueno, vamos viendo un poco las diferentes alternativas terapéuticas según cada paciente y lo que tenga a disposición. Para cándida, sobre todo, se usa ajo, jengibre, tomillo, clavo, orégano, cebolla, canela, cilantro, propóleos, extracto de semillas de pomelo. Tenemos 3 grandes aliados para ayudar a sacar tóxicos del cuerpo, metales tóxicos, sobre todo la zeolita, la bentonita, la clorela, que es una microalga, que además de aportarnos nutrientes esenciales, micronutrientes esenciales, también ayuda a desembarazarnos de tóxicos. Y acá les quiero hacer mención de lo que dije al comienzo, los nosodes homeopáticos. Además de dar el medicamento homeopático como remedio constitucional, y yo en general me baso en la homeopatía unicista, ¿sí? Solo que a veces doy además algunos medicamentos, algunos nosodes, como el Candidinum, Colibacilinum, Clostridium, Streptococcinum, Ascaris oxurus y demás, que son estos mismos patógenos en ultradiluciones, ¿sí? Para poder ayudar al cuerpo a registrar, lo quiero decir simple, de manera simple, registrar una información para que ya no seamos tan buenos hospedadores de estos patógenos, ¿sí? Ya como que nuestro cuerpo los va rechazando. También puedo dar agrotóxicos dinamizados, metales tóxicos dinamizados, plásticos también suelo dar dinamizados, para desembarazarnos más rápidamente. Hay trabajos que muestran cómo se eliminan más rápidamente a partir de la toma de agrotóxicos, metales dinamizados, se eliminan más por orina, por ejemplo, estos productos. Bueno, y acá vamos a ver algunos aceites esenciales que utilizo, les voy contando. ¿Cómo uso los aceites esenciales? Uso solamente los aceites puros, quimiotipados, que sé bien qué sustancia, qué tipo de diferencias, porque, o sea, a ver, por ejemplo, el tomillo puede tener quimiotipos diferentes, tomillo tuyanol, tomillo timol, de acuerdo a la composición que va variando según de dónde se haya extraído la planta, el tipo de planta, la altura, el clima. Entonces hay que
recomiendo, bueno, si se da por vía oral sobre todo, es muy importante cuando se usa así con fines terapéuticos médicos, saber cuál es la fuente que provienen, cuál es el quimiotipo y los distintos aceites que tiene cada uno de ellos. Entonces, como antiinfecciosos de amplio espectro, utilizo orégano, clavo de olor, canela de Ceilán, el árbol de té, el tomillo timol. Como inmunoestimulantes, rabinsara, eucalipto, orégano, clavo, árbol de té. Saro no utilizo, no lo he llegado a utilizar, podría después ver. Esto lo saqué de uno de los libros, esta imagen de uno de los libros que utilizo para guiarme para el tratamiento. Antivirales y viricidas, rabinsara, eucalipto radiata, niauli, árbol de té, saro, limón, tomillo tuyanol. Ven que el tomillo, por ejemplo, como antiviral conviene más el tuyanol que el timol. Ahora, si se utiliza a través de piel, por ahí el tomillo tuyanol es menos irritante que el timol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que yo hago en mi práctica? Escojo para cada paciente generalmente varios aceites y lo divido, hago preparar diferentes fórmulas. Por ejemplo, una fórmula con orégano, sobre todo si hay mucha candidiasis, ¿sí? Una fórmula con orégano, clavo y palo de jo o palma rosa, que son antiparasitarios. Y otra fórmula con tomillo, por ejemplo, árbol de té y melisa, porque quiero aprovechar también las propiedades relajantes de melisa. Y si es un niño pequeño, hago una dilución correspondiente al peso y le indico a la mamá, a quien le vaya a hacer la terapéutica, que le haga masajitos 3 o 4 veces por día en la zona del abdomen, sobre todo el bajo vientre, a veces en los piecitos, y voy intercalando una fórmula con otra. ¿Para qué? Para utilizar diferentes propiedades de cada uno de los aceites esenciales según lo que cada paciente requiera. En los más grandes doy las fórmulas por vía oral. Calculo la cantidad que voy a necesitar. Son mínimas cantidades. Para un adulto es más o menos una gota cada 25 kilos. Y se da 3 veces por día. Bueno, y en los niños, dependiendo de lo que quiera tratar, del peso, de las posibilidades de darle, voy dosificando estos aceites. Y cómo los doy por vía oral, porque el gusto es muy fuerte, los hago colocar en capsulitas vacías. Bueno, y todas unas indicaciones terapéuticas muy cuidadosas, porque siempre, o sea, por más que esto sea de origen natural, es muy poderoso, ¿sí? Y es medicina. Entonces, siempre esto debe ser supervisado por un médico que esté en conocimiento del tema. Nunca recomiendo dar aceites esenciales, sobre todo por vía oral, sin la supervisión médica, la indicación terapéutica debida. Así como se puede llegar a recetar nistatina desde otras líneas terapéuticas, fluconazol o lo que fuere, bueno, así se recetan los aceites esenciales y también le tenemos que tener respeto porque son medicinas, ¿sí? Ahora, ¿yo por qué utilizo los aceites esenciales? Porque tienen muchas propiedades terapéuticas. Si se usan correctamente, no voy a tener efectos indeseables, ¿sí? Y además actúan por olfacción. Bueno, creo, para no pasarme con el tiempo, yo llegaría hasta ahí y bueno, respondería preguntas y bueno, disponible para todo lo que haga falta. Déjame, es que le estaba tomando una foto a lo de los aceites, ya me regresé aquí Te lo paso el libro. chat. Sí. Bueno, aquí voy a leerte algunas. Todo el mundo estaba muy atenta viendo. Ahorita a ver si también a hacer más preguntas. Al principio, espérame. Pregúntame un segundo. Habían preguntado sobre la dieta paleo. Espérame un segundo. Te dicen, más personas te felicitan, que aman la medicina naturista.
Están viendo muy atentas. Gracias. Dice, ¿cómo hacer una dieta cuando el niño se rehúsa a comer? El niño es violento y solo come 4 cosas. Gracias. Bien, qué tema, qué pregunta. La verdad que es un gran desafío permanente para todos nosotros, ¿no? Simplemente yo diría en una respuesta rápida, ¿sí? Confiar, hacer el proceso, ir en el paso a paso con el tratamiento biomédico, porque en la medida que vamos avanzando de a poquito con el cambio alimentario, lo que se pueda, aunque sea milimétrico, ir introduciendo diferentes cosas enmascaradas en las 3, 4 cosas que come el niño, sumado a resolver todas las, por ejemplo, las carencias de nutrientes. Si no tiene zinc, si tiene bajo el zinc, eso puede potenciar la selectividad alimentaria. A la par que se va trabajando en lo conductual y que se utilizan diferentes terapéuticas que van a permitir que el niño esté más centrado, más calmado, más receptivo, a la par que se va solucionando el tema de la disbiosis, porque las bacterias, los parásitos que tenemos dentro son también los que condicionan la selectividad alimentaria, los deseos y aversiones alimentarias. Entonces, todo ese proceso que es paulatino, progresivo, escalonado, más la actitud así firme de los padres y quienes están en la casa de, bueno, no rendirse, hacer, nunca van a tirar las cosas que hagan porque lo puede comer el resto de la familia, lo puede regalar. Aunque las primeras veces, 10 veces no acepte el niño, capaz que la número 11 sí, ¿no? Y sí, esa creo que es nuestra experiencia, la experiencia de todos nosotros. Sí, de a poco, por ahí pasa un mes, por ahí un año o 2, y decimos, bueno, al fin está comiendo otra cosa, y bueno, y ahí lo celebramos todos. Claro. Una persona pregunta, ¿cómo se usan los aceites esenciales? Yo creo que todos los hemos visto en todas las tiendas, a veces los compramos, los ponemos nada más en el difusor, pero no sabemos exactamente cómo utilizarlos. Pero nos diste una muy buenas ideas, ¿no? De cuándo usar cada cosa. Tal vez yo creo que la pregunta es esa, bueno, haz de cuenta, mi hijo tiene bacterias o tiene parásitos y tú mencionas este y este. ¿Cuál sería la dilución para ponerlo en un difusor? ¿O cómo sería para ponérselo como masajito? Tal vez eso sería ya una cita contigo y más bien, no sé, pero eso es... Siempre, bueno, con los aceites esenciales medicinales, para poner un difusor no hay problema, no hay problema, entonces se puede usar esos difusores tan lindos que hay ahora, los clásicos difusores en donde hay que ver que no tenga filtro, porque los que tienen filtro no se les puede poner aceite, hay que ponerle diluciones en agua, esencias, que es distinto al aceite. El aceite se coloca en difusores que son aptos para eso y unas 10 gotitas en el difusor que funcionan muchas horas y que el niño esté simplemente en esa habitación ya por vía olfativa va a estimular sistema nervioso, va a estimular el sistema límbico, podemos usarlo, por ejemplo, para tranquilizarlo. Ahí, para el caso que nos acaban de comentar recién, la lavanda, el naranjo amargo que tiene la flor del azar. En Tucumán tenemos muchos naranjos amargos en las calles. El naranjo amargo, melisa, incienso, se pueden usar como una mezcla, sobre todo la lavanda, para ayudar a relajar, a que duerma mejor. Así que bueno, podemos hacer ese tipo de cosas. Y ya para masajitos, yo en general hago diluciones para los más pequeños, más o menos al 30% hago las diluciones. Entonces diluyo en aceite de jojoba, algún otro aceite vehicular, los aceites que voy a indicar, pero previamente pido si van a hacer una fórmula los papás, que prueben cada uno por separado. Hay que tener mucho cuidado con eso porque pueden ser muy irritantes de los ojos, o sea, no evitar tocar los ojos, las mucosas, si hemos tocado los aceites esenciales, lavar bien las manos, ponerlo alejado como cualquier medicamento también. Una ingesta de una buena cantidad de aceite esencial es raro que ocurra porque tiene un olor muy fuerte, pero quien no tiene mucha sensibilidad, un niño, es peligroso que ingieran una cantidad importante de un aceite, pues resultar muy tóxico, entonces siempre alejado. Y también probar primero, muy poquita cantidad, diluir una gotita
en una cucharada grande, por ejemplo, aceite de coco, un aceite vehicular, y de ahí sacar una gotita y probar si no hay alergia en piel, primero cuando se van a hacer los masajes, se puede ir probando uno por uno durante 2 o 3 días, y después de eso ya estamos seguros de que no hay reacción, porque está toda la individualidad también, ¿no? Y entonces ya podemos usarlo para hacer los masajitos, los aceites, que por ejemplo para que el niño esté más relajado, también uso para esta misma fórmula con lavanda y naranjo amargo y por ahí melisa, unas gotitas aplicadas en las muñecas, en la nuca, y bueno, vamos así, sí, como antiespasmódico, el estragón, la albahaca, la manzanilla, el aceite esencial de manzanilla, súper potente. Se pueden hacer masajitos en la pancita con aceite de manzanilla, sí. Muy buena idea. Te hacen una pregunta. Tengo hígado graso. ¿Qué me recomienda? Bueno, el hígado graso también, o sea, ahí hay que ver el trastorno metabólico subyacente. Más allá de que sabemos, somos una totalidad, cuerpo, mente, emociones. También si vamos a hablar desde lo emocional, podemos ver qué pasa con la ira, el enojo, la manera de procesar la ira, ¿no? Que de pronto capaz que también está repercutiendo en el hígado. Pero desde lo metabólico, probablemente hay que ver el tema de la ingesta de carbohidratos, una dieta alta en carbohidratos, que son dulces y harinas. Peor si son dulces refinados, azúcar, industrializados, pero un exceso de fruta dulce, miel y todo lo que sea dulce, los postres dulces, aunque sean saludables, pueden desequilibrarnos metabólicamente. En cuanto a las harinas, bueno, peor si es trigo y es harina blanca, pero comer mucho arroz integral desproporcionadamente y muchos carbohidratos también puede sostener un valor de carbohidratos muy alto y capaz que la dieta es baja en grasas. Bueno, todo eso hay que ver, la parte metabólica, y recordemos que todo carbohidrato de más, toda glucosa de más, va a parar al hígado en forma de grasa. La fructosa también, ojo con el jarabe de maíz de alta fructosa. No, ese ya es prohibido. Sí, no, yo digo al público en general. Sí. Estaba preguntando si das consulta en línea. Perdón, el hígado graso. Eso en cuanto a lo metabólico. ¿Qué podemos hacer como con la terapéutica? Bueno, por ejemplo, ¿qué doy? De aceites esenciales yo utilizo aceites según la persona, pero en general uso de pomelo, de zanahoria, uso prácticas depurativas, recomiendo la hidroterapia colónica y técnicas de limpieza de hígado que van a favorecer mucho el retroceso del hígado graso, porque se puede recuperar el hígado graso. Bueno, también la medicación homeopática o cualquier otra, y todas las terapias que ayuden a la parte emocional. Bueno, un poco de todo esto que he hablado adaptado a la persona que tiene la patología. Claro. Y sí, por supuesto, doy consultas en línea, sí. Ok, al final vamos a dar los datos si quieres para que te consulten en línea. Aquí hay otra pregunta. ¿El CBD es confiable para el espectro autista? ¿El CBD? El CBD es el del cannabis. Cannabis. Bueno, se utiliza cannabis dentro de cannabis medicinal y sobre todo con mayor cantidad de CBD. Yo no lo tengo dentro de mi espectro terapéutico, y cuando considero que el niño o que la persona puede beneficiarse, sí derivo a algún médico que haga la especialidad de endocannabinología. A veces no llega a ser necesario, porque con todo lo otro que hago, por ahí, o sea, se pueden resolver problemas del sueño, otras dificultades que quizás se abordan de otra manera con el CBD. Muy indicado para mí cuando hay epilepsia, convulsiones, por supuesto, ahí siempre hago la derivación, porque puede ayudar mucho. Otra pregunta dice, ¿cómo sacar metales pesados como el mercurio en un niño de 9 años? Bueno. Uy, da para otra conferencia. De una manera, sí, exacto. Fue de una manera muy general. Bueno, yo creo que eso es como parte o consecuencia de un tratamiento, cuando sea capaz de excretarlo, ¿no? ¿Querés decir algunas palabras, Leti, sobre esto, y después cualquier cosa hago también me aporte? No, te están preguntando a ti. Bueno. Yo digo, yo entiendo que es una pregunta que es como para que da mucho, ¿no? Para responder, porque yo sé que tu tratamiento va enfocado a que el organismo trabaje por sí mismo y sea capaz de excretarlos. Exacto. Imaginemos al ser humano como un gran recipiente, así como un vaso gigante, que tiene agua,
que puede ser agua cristalina o agua turbia. Si igualmente el equilibrio, o sea, para estar en equilibrio podríamos decir, ese vaso debe estar hasta la mitad, que el vaso tenga agua, pero que también tenga un resto, ¿no?, de reserva para lo que venga. Si ese agua está en su equilibrio justo y es cristalina, podemos decir todo estará funcionando normal. Ahora, si es agua turbia y está lleno hasta acá, una gota más colma el vaso. Entonces, ¿cuáles serían los insumos, las entradas que hacen que ese vaso se llene? Alimentos, químicos tóxicos, químicos de síntesis volcados al ambiente, metales, toda la contaminación electromagnética y pensamientos, emociones, bueno, el aire contaminado o no. Entonces, de acuerdo a la calidad de los insumos de lo que entre, va a ser el aspecto del agua cristalino turbia, y también si estamos hasta acá y con el agua turbia, debemos abrir todas las compuertas de drenaje para que podamos volver a un estado de equilibrio, porque es el balance entre lo que entra y lo que sale lo que determina la evolución de la enfermedad. Si entra más tóxico de lo que podemos evacuar, cabe esperar la enfermedad. Si salen más de los que entran, cabe esperar el retorno al equilibrio y a la salud. Entonces, por un lado debemos cerrar un poco cerrar todos los insumos tóxicos, entonces nutrir al cuerpo sin ensuciarlo más, por hablar en un término más común. Respirar aire más puro, cuidar todo bueno, evitar la contaminación electromagnética dentro de lo que se pueda, usar dispersadores, por ejemplo, apagar el wifi siempre que se pueda, evitar el contacto permanente con las pantallas en los niños. Y bueno, y así sucesivamente todo lo que yo veo que puedo intervenir, que es muchísimo, sacar los tóxicos químicos del hogar, todo eso va a hacer que ya no entre tanta toxina. Y a la vez abrimos las compuertas de drenaje. A través de plantas medicinales podemos potenciar toda la activación de los órganos emuntorios, riñones, hígado, piel, intestino. Los saunas, por ejemplo, que mencioné, son bárbaros para ayudar a sacar toxinas. El hígado a veces viene colapsado, entonces una vez que recupera la función tanto del hígado como del resto de los órganos emuntorios que hablé, vamos a poder estar en condiciones de liberar de carga tóxica, desembarazarnos de carga tóxica, la hidroterapia colónica, la desparasitación. O sea, si sacamos parásitos también y patógenos que están sumando de todas esas toxinas que producen adentro, también vamos a ir cambiando. Imaginemos que esa agua toda turbia que está hasta acá va bajando, va depurándose, va haciéndose cristalina, y ahí todo el mercurio y todos los tóxicos que tenemos adentro van a poder ser eliminados más rápidamente. También doy un refuerzo ahí con la homeopatía, por ejemplo, si hago un mineralograma en pelo y veo que hay ciertos metales, esos metales dinamizados los doy al paciente para ayudar ya en una etapa posterior a producir la eliminación. Pero con estas bases a veces se piensa en, no sé, en la quelación como solución, que bueno, la quelación en ciertos parámetros y hechas por el profesional idóneo, por supuesto que ayuda. Ahora, podemos antes de llegar a esa instancia ya ir haciendo un montón de cosas que ya van a permitir que ese cuerpo se desembarace de todas las toxinas. Voy a hacer la última pregunta. Después de esta pregunta, también te quiero decir que algunas personas querían ver, ya no alcanzaron a tomar la foto de los aceites esenciales, y si te parece me la pasas a mí. Si quieres me la pasas, entonces ya la subimos al Inca sobre los aceites esenciales que estaban muy interesados. Una mamá pregunta, y será la última pregunta que te haremos esta mañana, es: hola, bonito día. ¿Qué aceites recomiendas para una bebé de 18 meses para masajes? Y esto que digo, depende de qué le está pasando a la bebé de 18 meses, ¿no? Y al ser tan pequeña, siempre ahí sí debería ser, no tengo problema en compartir todos los conocimientos, pero bueno, justamente tratándose de una bebé muy pequeña y que la piel inclusive es un órgano que absorbe tanto, no me atrevería a indicarle algunos aceites así por así. Sí se puede usar en los difusores, si la bebé no duerme bien, por ejemplo, podemos usar los aceites mencionados para que duerma mejor, para que se relaje.
Bueno, depende de qué función queramos estimular o inhibir. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por esta conferencia tan llena de información. Yo creo que nos quedamos todos con muchas ideas, muchas preguntas, pero de verdad, gracias por estar en este foro y por ahí les prometo alguna de las láminas de los aceites porque yo también a veces voy a la tienda donde están todos los aceites y digo, el otro, ¿cuál? Te voy a mandar algunos libros interesantes. Sí, bibliografía que podamos poner también. Tu libro maravilloso, Medicina que Cura. Ese sí, lo vamos a poner también para que nos digas dónde lo pueden pedir, etcétera, y tus datos para consultas en línea, en fin, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros esta mañana. Nos vemos en la próxima. Un beso grande, Graciela, que la vida nos permita reunirnos personalmente de nuevo muy pronto. Sabemos ambas cuánto deseamos eso, así que Sí, Ceci también dice por la ahí, yo vida también, claro. nos tiene que regalar eso. Ceci ha estado escuchándola, nada más que te digo que tuvo problemas de Gracias, Ceci. conexión. Pero bueno, gracias a todos, hasta luego. Gracias a Linka, gracias a ustedes, como siempre, gracias. Gracias, un beso.